Uno es el de ruta crítica, o sea, las tareas críticas que les comenté desde primera clase y por otro, ¿qué tal Renato? Y por último, la línea base. Esos dos temas en específico vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué era la ruta crítica? Para poder ver las tareas que si uno se atrasa en el proyecto o uno cambia las fechas de esas tareas, ya que no son todas, cambia las fechas de esas tareas, todo el proyecto va a sufrir un cambio. Ya sea que se adelante, mayormente las tareas críticas para ver las tareas cuando el proyecto se retrasa, no cuando se adelanta, parece un detalle. Y por otro lado, las líneas base. ¿Para qué nos sirven las líneas base? Para poder ver como una especie de tomarle una fotocaptura en ciertos momentos del proyecto, ya que uno elabora el documento, luego de repente lo modifica y es como tomarle una fotocaptura. Entonces lo que hace la aplicación es tomarle una especie de guardado de ese momento y que podemos ir comparando según cuántas líneas base podemos ir agregando. Sí, esos son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Y en la última parte vamos a ver qué tanto han avanzado a su tarea final, ya que es la del día miércoles estamos terminando. Si el día viernes no se hubiera ido la luz en mi casa, bueno, hubiéramos terminado hoy día. Es por eso que estamos terminando el día miércoles. El próximo módulo está empezando el día 5 5 de mayo. Prácticamente una semana de vacaciones. 5 de mayo está iniciando el próximo módulo, que es el módulo de Windows Internet. O sea, el primero prácticamente. Si hubiera un orden, Windows Internet sería el primero, ya que es de los más básicos. Windows, Internet, Word y PowerPoint. Sí, son los tres módulos más elementales. Ya. Bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando sus demás compañeros para poder dar inicio. También comentarles, ¿había algo más? Ah, lo del dólar. Ha cambiado bastante, ¿no? Ha subido 3.8. No recuerdo haberlo visto en 3,8 en mucho tiempo. Me tengo tengo los proyectos de dos compañeros, uno es de Lucero y el otro es de Melanie. Los dos los voy a compartir, lo vamos a ver qué cosas han hecho bien y qué cosas podríamos cambiar. De que algunas cosas se lo han hecho muy bien y otras falta agregar. Entonces eso también vamos a ver al final. Sí, me lo has enviado Roberto, a ver, voy a revisar ahorita. Ah, ya, sí, sí, ya sí, ya lo acabo de ver. Sí, lo habrás enviado hoy día, ya que... a ver, ya. Bueno, yo lo descargué para también revisarlo. Sí, ya en el momento de ver los proyectos ahí vamos a ver qué cosas han hecho bien. Sobre todo me parece lo más simple ha sido agregar la hoja de recursos, ya que solamente es agregar los elementos que se van a utilizar. Entonces esa parte hay que tener bien definido, tanto como personas, materiales, material de uso, de trabajo y el otro concepto que, como dije, rara vez se utiliza, que era el de costo. A ver, un minuto más y empezamos. Hoy es el último tema, la próxima... ¿Qué tal Melanie? Buenas noches. El próximo miércoles, la primera parte, primera media hora vamos a ver lo de los informes y el resto es la presentación de todos sus trabajos. ¿Qué tal Melanie? Espero que también estés bien. Medio de todo. Acá yo estoy un poco con malestar. Ya tomé una paracetamol. Bueno, tareas críticas. Dice, están representadas por tareas que tienen que cumplir en el tiempo determinado si no retrasaría el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que esas tareas, si nosotros agregamos más días, el proyecto se va a retrasar. ¿Cómo se verían las tareas críticas dentro de Project? Así. A ver, mírenlo bien.
Miren, sí, este es un ejemplo de las tareas en las cuales observen, hay tareas de color azul y hay tareas de color rojo. La pregunta sería, ¿por qué hay dos colores? Para que se vea bonito, para que haya una diferencia, para agruparlas, no. El color rojo representa que si esas tareas aumenta su tiempo de duración, ya no terminaría el 9 de 10. Entonces, ¿qué puedo observar ahí? Puedo observar que a partir de esta tarea, en la que se encuentra mi cursor, que está en el grupo 3. ¿Cómo sé que está en el grupo 3? Ya que aquí se han utilizado las tareas de resumen. Resumen 1, resumen 2, resumen 3. A partir de la primera tarea del resumen 3, cambió de color. Y nuevamente, ¿qué representa? Que si a partir de esa tarea yo aumento los días o la duración de cada tarea, mi proyecto ya no termina el 9, sino podría terminar el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. ¿Y por qué las de arriba, las tareas de arriba están de color azul? Porque esas tareas que va desde la primera tarea del primer resumen y la última tarea del segundo resumen, si yo le agrego un día más a ese ejemplo, mi proyecto no va a sufrir ningún cambio. Mi proyecto no se va a ver afectado por el cambio que pueda tener esa tarea. Por ejemplo, a cualquiera de esas tareas, ya sea la 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo le puedo aumentar un día. Y hasta ahí nada más. Si yo le aumento un día, prácticamente ocuparían de esta manera. A ver. ¿Qué tal, Malu? Buenas noches. Quedaría de esta manera. Por ejemplo, supongamos que la tarea número 6 le aumenta un día más. Entonces el cuadradito quedaría así. Y hasta ahí sería su límite para que ya cambie a tarea crítica. Porque si se le aumenta un día más, por ejemplo, le aumento 2 días más, ya no terminaría el proyecto 9, sino ahora terminaría el 10, 11, el 12, ya que sábado y domingo es feriado. ¿Está bien? Bueno, más o menos ahí, para que tengan una idea. También lo voy a hacer en Project para que vean el cambio que hay. Pero la idea es que las tareas críticas son para poder ver las tareas en las cuales si se modifica el tiempo de duración, o sea, los días que va a tener cada una, el proyecto se va a ver afectado el plazo de entrega. Pero en cambio las otras tareas que no están de color azul no representan una alteración del calendario. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a hacer un mini proyecto acá, uno pequeñito. También vamos a colocar acá actividad. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Vamos a cambiarlo el modo. Ya, y que estas tres tareas estén vinculadas. Ya, a ver. Tengo acá una actividad 1 y tengo tres tareas que están vinculadas. Y si yo le doy clic en tarea crítica, las tres automáticamente cambiaron a color rojo. ¿Por qué? Porque si yo le aumento un día más, el proyecto ya no va a terminar esta fecha. Voy a agregarle la de hito para que vean. Ya ahí está la de hito, pero que está relacionada a la última. Que esté vinculada a la última tarea. Ya. Miren, el proyecto termina el 28. ¿Está bien? Repito, el proyecto termina el 28. Si yo aumento acá el plazo de duración, por ejemplo, que ya no termine este día, sino termine un día más, vamos a agrandarle el tiempo. ¿Sí? Sigue estando en rojo. Pero ahora voy a agregar una nueva tarea por acá. Por ejemplo, la tarea número 4. Y esa tarea va a estar de color azul. ¿Por qué? Porque esa tarea, si yo aumento el plazo de duración o el plazo de el tiempo límite, si yo aumento, puedo aumentar hasta, por ejemplo, 1, 2, 3 días. Máximo le puedo aumentar 3 días antes que se convierta en tarea crítica. Ahora vamos a ver. Miren, voy a agrandarle
ya son 2 días, no pasa nada. 3 días, no pasa nada. Al cuarto día ya se convierte en tarea crítica. ¿Por qué? Porque si le agrego un día más, por ejemplo 5 días, ya mi proyecto ya no va a terminar el 29, sino ahora estaría cuando terminando, el día 30. Claro, es el límite. En cambio, las otras tareas ya no son críticas porque todavía tienen un día con el cual todavía jugar. Todavía tienen un plazo más en ese grupo. Entonces estas tareas ya no son críticas, miren, cambiaron de color y a la vez puedo aumentarle todavía un día más antes que se vuelvan críticas. Entonces, las tareas críticas, como he podido observar, son las tareas en las cuales si se aumenta el plazo de duración, cambiaría el entrega de proyecto. Las tres primeras tareas que están vinculadas termina el 29 de abril. Y la última tarea que agregué, vamos a vincularla con la tarea número 2 y a la vez CC. ¿Recuerdan que era CC? De comienzo a comienzo. O sea, para que todo esté vinculado. La tarea 1, 2, 3 está vinculada de en cascada, pero con la tarea número 4 la he vinculado de comienzo a comienzo, en las cuales está de color azul. ¿Por qué? Porque esta tarea tiene plazo. Es como por ejemplo en un trabajo, en una empresa, varios sectores tienen que realizar un mismo proyecto, pero no todos tienen el mismo ritmo, en las cuales uno de repente tiene más tiempo para poder determinar una tarea o una parte del proyecto, y como también otros sectores de repente no. Otros sectores de repente están al tope, no pueden retrasarse nada porque si no se retrasaría la entrega final. Entonces este es algo similar. Sí, pero acá pueden de repente agruparlo en un grupo y este como que es una tarea de otro grupo. Entonces ahí estamos viendo lo del punto de las tareas críticas. Pueden preguntar ahorita alguna duda que tengan. ¿Se ha entendido? Por favor, coméntenme, ya que es un poquito complejo esto de las tareas críticas. Para poder observarlas hay que darle clic acá, en tareas críticas. Si yo le quito, todo va a estar de color azul. Tengo que ir a la pestaña de formato, darle clic a tareas críticas y ahí recién va a cambiar los colores, en las cuales en su defecto son de color rojo. En su defecto el color rojo es característico de las tareas críticas. Si yo le quito, es así como han visto el proyecto todo el momento, todo el tiempo, en las cuales no te visualiza cuáles son y cuáles sí son. Entonces le doy un clic para poder visualizar cuáles son las tareas críticas. Ahí les voy a mostrar en sus proyectos, ustedes, los que me han compartido, como es el caso de Roberto, Meran y Úrsula, para ver este punto de las tareas críticas. A ver, vamos a seguir viendo, a ver. Por otro lado, también vamos a ver las líneas base. Entonces, ¿qué dice de las líneas base? La línea base nos sirve para poder observar los cambios que hay en las fechas si hubiera una alteración. O sea, si hubiera algún cambio, las líneas bases son como una pequeña fotocaptura de ese momento. Por ejemplo, aquí en este diagrama se logra visualizar unas franjas de color gris debajo de cada una. Y si se dan cuenta es del mismo tamaño de las de color rojo y de las de color azul. Color rojo recuerden que son las críticas y color azul son las tareas normales. Entonces, ¿para qué me sirve? Para poder visualizar los cambios que haya en el proyecto en un determinado momento. Por ejemplo, supongamos que así está mi proyecto el día de hoy y el día de mañana hago un cambio y quisiera comparar cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Entonces, esa es la finalidad que tiene. A ver, veamos, a ver, para que me entienda mejor. A ver, ahí está mi proyecto. Vamos a ver las líneas base. Para eso tengo que dirigirme a la pestaña de proyecto, establecer línea base. Proyecto, establecer línea base. Establecer línea base. Como les comenté, tenemos hasta 10 tipos de línea base. Puedes agregar solamente hasta 10, llámalo fotocapturas, de ese momento en el proyecto. Y vamos a utilizar la primera, línea base 1, aceptar. Ya, miren, cuando hice ese cambio, le agregó las franjas de color gris a cada tarea. Y ahora supongamos que voy a modificar este proyecto. Supongamos que la tarea esta de aquí la voy a dar más tiempo. Por acá también.
Vamos a moverlo por acá. Vamos a moverlo por ahí. Miren, ya se movió varias cosas. Entonces, cuando yo regreso a la línea base, miren lo que va a hacer. Líneas base, dentro de la pestaña de formato, puedo ver cómo estaba antiguamente y cómo está ahora. Mira, la franja de color azul, marrón, es como se veía anteriormente. Cómo estaba el proyecto anteriormente. Pero ahora que hice este cambio, ahora se ve así. Llamémoslo versión 2. Versión 2 del proyecto. ¿Puedo guardar esta segunda versión? Sí. ¿Qué tendría que hacer? Volver a proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Pero ahora voy a utilizar la número 2, ya que la 1 ya quedó guardada, hasta me da la fecha, guardado el 26 del 4 del 21. Y ahora voy a utilizar el segundo slot, o el segundo espacio. Línea base 2, aceptar. Y ahora ya quedó guardado mi segunda línea base. Formato, línea base, la 2. Ya miren, volvieron a estar al mismo nivel. Ahora voy a utilizar la lupa. Ya, miren, con mi línea base se ve así, ya que todo está entallado. Todo está, este es como si fuera el nuevo comienzo. Pero si yo cambio a línea base uno es como estaba anteriormente, en la cual en las líneas marrones, las franjas grises, me muestra cómo se veía el proyecto anteriormente. Y acá me aparecen además las fechas. Por ejemplo, guardado el día tal, el día tal, el día tal. Entonces puedo ver el proyecto, puedo ver los cambios, luego los puedo guardar utilizando las líneas base para comparar el proyecto con una versión anterior o con versiones anteriores. ¿Y cómo lo hago? Utilizando las líneas base. Ahora nuevamente, vamos a otro proyecto. Archivo nuevo, otro nuevo proyecto. Cambiando acá a modo automático. Actividad. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Me olvidaba esta herramienta, ¿verdad? De esto que se ve en la parte superior. Esto es para ver, para colocarle una especie de etiqueta a cada tarea, en la cual represente qué tanto se ha avanzado esa tarea. Por ejemplo, ahorita las tareas están sin etiquetas, y si yo le deseo agregar, tendría que darle aquí. Por ejemplo, si yo le doy 100%, representa que esas tareas ya se han terminado. Si le coloco el 50%, es para poder saber que esa tarea está en la mitad todavía. Para eso sirven, son como especie de marcadores, etiquetas, para poder diferenciar qué tanto has avanzado esa tarea. Lo ideal es que todo esté al 100%, o sea, dando a entender que el proyecto ha terminado satisfactoriamente. Ya vamos a vincularlas. Para vincularlas selecciona. Y aparte aparece el check, indicando que ya está ok. Ok, 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 ok. O sea, se ha cumplido todo correctamente. Ya vamos a vincularla. ¿Cómo vinculamos? Esta es la número... Esta se vincula con la 2 y esta con la 3. Las fechas vamos a moverlas. Ya, ahí está. Ahí está en cascada. Vamos a agregarle una tarea final de hito. Sí, tarea hito solamente es para visualizar que esa tarea está terminando el día tal. Esta se vincula a la línea número 4. También esto ya lo hemos visto. Ahí está. Cuando termine este proyecto, el 29 del 4. Y si yo utilizo las tareas críticas, formato tarea crítica, todas van a estar de color. ¿Estás? Color rojo, sino que, a ver, un momento. Cuando ya están en verdad terminadas las tareas, verdad, otro detalle. Cuando ya están terminadas las tareas, ya no pueden estar en tareas críticas, porque se entiende que ya terminaron. Por lo tanto, ya no habría ningún cambio en el proyecto. También, verdad, otro detalle.
Vamos a dejarlas que todas están en cero. En cero, 0%. O sea que no se ha avanzado todavía. Todavía está en planeación. Cuando está en planeación, ahí sí podemos ver que estén críticas o no. Pero si tú cambias que las tareas ya están terminadas al 100%, como es lo que había hecho aquí, dándole clic a esta herramienta, marcar las tareas seleccionadas como completadas, ya no pueden ser tareas críticas, porque se da a entender que ya terminaron. Por lo tanto, ya el calendario no tendría algún cambio. También tengan presente ese detalle cuando utilicen estos marcadores, que son 0, 25, 50, 75 y 100%. También se puede ser una buena pregunta. Cambio con estas etiquetas ya no podría ver cuáles son sí, cuáles no son críticas. Ya, voy a agregar una tarea más, una tarea 4, en las cuales en su defecto va a aparecer de color azul. Ahí está. ¿Por qué de color azul? Ya lo hemos visto. Debido a que esta tarea yo le puedo aumentar el plazo de entrega. Puede demorarse 1, 2, 3, hasta máximo 4 días. 1, 2, 3. Hasta máximo 3 días. Pasado 3 días ya, o mejor dicho, pasado 2 días, ya esa tarea se vuelve crítica. Ahora vamos a ver. Vamos a darle el plazo. Se demora 2 días, no hay problema. Pero si le aumenta a 3, ya se volvió tarea crítica. Al igual que las 3 de arriba. Porque si esta tarea... Vamos a ver, voy a asignarle un hito, a ver. Que se vincula a esa tarea 6. Ahí también... ya está, miren. Las dos tareas terminan el mismo día. El 28 y el 28. Pero si esta tarea de acá yo le reduzco el tiempo, ahora termina el 27. Por lo tanto, esta tarea puedo jugar un día más. Tengo un día más, un día chance, un día de comodín para poder agregarle. Y no se va a afectar mi plazo de entrega. Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Que las tareas azules o las tareas que no son críticas pueden tener más tiempo de duración, ya que no afectaría la entrega final. Pero una vez que yo le agrego un día más, ya ambas tareas están al mismo tiempo. ¿Y qué pasaría si la última tarea le agrego más tiempo? Las de arriba dejan de ser críticas, mira. Las de arriba dejan de ser críticas. ¿Por qué? Porque tienen más días o tienen un día más con el cual cambiar. No necesariamente tiene que ser la última tarea la que le aumente el tiempo. Por ejemplo, puede ser la primera. Se le agrego un día más y ya se volvió crítica. A esta, por ejemplo, la número 2, le agrego un día más y también puede ser crítica. Y a la última, le agrego un día más y también se va a volver crítica. Y por último, el tema de las líneas base. ¿Cómo hago para poder visualizar las líneas base? A ver. A ver. Nos dirigimos a la pestaña de proyecto, establecer línea base. Establecer línea base, establecer línea base y escojo la primera para tener un orden. Entonces, número 1. El número 1, aceptar. Ahí no termina. Ahí solamente es como si yo le había hecho una fotocaptura hasta este momento del proyecto. También, a ver. Ahí está, es como si... En un momento, disculpa. Ya, entonces ahí solamente aplico la línea base, formato, línea base y aplico esa línea base que he guardado, que está guardado en la número 1. Le doy un clic y ahí recién se aplica la línea base. Hago los cambios respectivos, en los cuales, por ejemplo, le voy a aumentar el tiempo por aquí, más tiempo por acá, más tiempo por acá. Esas franjas de color marrón no se van a cambiar, porque es cómo se veía el proyecto hasta ese momento. Entonces vamos a hacer más cambios, por ejemplo vamos a retrocederlo. Ya miren, ya se cambió prácticamente todo. Y si quisiera tomarle una fotocaptura del proyecto hasta ese momento, tendría que volver a proyecto,
eh, establecer línea base, pero ya no lo guardaría en el número uno porque ya lo utilicé, sino lo guardaría en el número 2 o cualquiera que esté después. Por ejemplo, voy a guardarlo en la 10. De línea base 10, aceptar. Nuevamente regreso a formato, línea base, y así es como estaba en un primer momento y así como está ahora en un segundo momento. Sigo haciendo cambios en el proyecto. A ver. Ya hice más cambios. Proyecto, establecer línea base y lo guardo en el número 2, por ejemplo. A aceptar. Y ahí ya le tomo una fotocaptura hasta ese punto. Y si quiero ver formato, línea base y utilizo la siguiente, que sería la número 2. Entonces ahí es como está en un tercer momento. Y puedo ver cómo estaba en un primer momento, en un segundo y la otra que la guardé en el número 10. Entonces como pueden ver, esa es la utilidad que tiene esta parte de la línea base. Es muy útil a la hora de comparar, pero obviamente comparar qué, el mismo proyecto, cómo se veía en un momento y cómo se ve con los cambios. En el caso de ustedes que les voy a mostrar sus trabajos, ahí también lo van a poder ver. ¿Saben? Bueno, esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Ahorita voy a mostrarles sus trabajos de los que me han compartido, que solamente han sido tres. De ahí faltaba ver de más compañeros, pero vamos a ver primero los tres que me han presentado. Ya que el día viernes van a hacer una... Disculpa, el día miércoles va a ser una pequeña exposición. O sea, presentar todo lo que han hecho. A ver, voy a abrir el primero. Vamos a empezar por Lucero. Este es el proyecto de su compañera Lucero. ¿Sabe? Primero veamos su hoja de trabajo antes de ingresar acá. Hoja de trabajo. Hoja de recursos, disculpen. Hoja de recursos. Ya, ahí tenemos sus recursos, Lucero, Ariana, galletas. Sí, lo he hecho bastante ordenado. Acá, por ejemplo, le falta cambiar los precios. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la galleta de vainilla en gramos? Entonces acá colocas una cantidad. Más o menos podrías averiguar. O colocar algo aleatorio. Vamos a ponerle un sol, que la galleta de chocolate está a un sol 50. Sí, pero que no esté tan vacío. Coloquémosle cantidades. Si bien de repente no sabes los precios exactos, pero algo referencial, más o menos a tu consideración. ¿Cuánto crees que cueste? ¿Cuánto está la leche condensada? La lata. Creo que está a 6 soles 5. Entonces, ya. Ya, se lo habías colocado, solo que en costo de uso. Ya. Bueno, por otro lado acá se ve color rojo, que son las tareas o los recursos en los cuales los has saturado. Ahora vamos a ver en cuáles has saturado a Lucero y Ariana. Volvemos al diagrama de Gantt. Y puedo notar aquí que hay los monigotes de color rojo. ¿Y que representaban? Que hay recursos que se están saturando. Vamos a ver por qué. Por otro lado, también vamos a activar las tareas críticas. Miren, le voy a dar clic tareas críticas y vamos a ver, miren, cambiaron algunas a color rojo y otras quedaron de color azul. Por ejemplo, estas tres de acá se quedaron en color azul y las otras se quedaron de color rojo. Primer detalle. Segundo, que no están vinculadas. Vamos a vincularlas todas de golpe. Para eso selecciono todo el proyecto. Selecciono todo. Tarea, vinculación. Acá está. Vincular las tareas seleccionadas. Ya listo, ya está todo vinculado. Reviso de todas maneras cómo lo he hecho. Llevo una con una, siguiente. Está en orden. Sí, una después de otra. Una, termina una y empieza otra. Termina una y empieza otra. Termina una y empieza otra ya. Acá por ejemplo... ¿Qué sucedió acá? A ver. Esta tarea. Ah, ya, por ejemplo, que ahí no lo vinculó. No sé, a ver. Ya, una después de otra. Listo, una después de otra. Ya.
Acá también falta. Ya creo que ya está. Sí, acá creo que falta esta. Y ahora sí creo que ya está todo vinculado. Ya esa es una parte de lo que te faltaba. Por ejemplo, mira, ahora que ya vinculé, miren, desapareció el tema de saturación de recursos. ¿Por qué? Porque anteriormente habían tareas que estaban en paralelo y estabas utilizando recursos el mismo día. Como ya cambié el orden, ya consideré el tema de tareas una después de otra. Cada tarea se está llevando en un día y no están llevándose en ningún momento, claro, en cascada. Ya no se están llevando ninguna tarea en paralelo. Ninguna tarea de las que están viendo se están llevando en paralelo. Todas están una después de otra. Termina una y empieza otra. Termina una y empieza otra. Aparte, otro detalle, miren. Todas las tareas se han vuelto críticas. Miren, todas están de color rojo. La pregunta sería de repente ¿por qué? Sí, tienes que seleccionar todo el grupo de tareas. Desde el comienzo hasta el último. Desde el comienzo hasta el último, hasta la última tarea. Y le das clic en tarea vincular. Vincular las tareas seleccionadas. Una vez que has hecho eso, tienes que revisar. Por ejemplo, había algunas que no las ha vinculado. ¿Y cuáles son las tareas que están en otro grupo? Por ejemplo, aquí falta vincular con esta tarea. Y así vas vinculando una con cada grupo. Eso de ahí no lo hace por defecto. Hay que hacerlo manual. ¿Qué más? Bueno, ahora sí ya que está casi todo terminado, vamos a ver un panorama más completo de todo lo que has hecho. Desde el día 26 hasta el día 21. Sí, están tus tareas críticas. Todas son críticas, mejor dicho. Ya que si yo muevo el tiempo de cada tarea, va a cambiar el plazo de entrega. Primer punto. Si yo agregara una tarea más acá, que empiece por ejemplo por aquí, esa tarea no sería crítica. A ver, vamos a agregar una tarea. Vamos a colocarle un nombre, tarea 12. Y miren, esta tarea que está aquí está de color azul. Yo la puedo mover a cualquier espacio y seguirá estando de color azul. Pero si yo la muevo exactamente al último día de plazo de entrega, ahí sí ya se vuelve tarea crítica. Mira, cambio de color rojo. Porque ya está al ras, ya está igual el límite de la tarea en la cual dice hacer una pequeña degustación entre personas allegadas. Ya, ahí tienen ya el 95% del proyecto y terminamos con el punto de líneas base. Proyecto, establecer línea base, establecer línea base, establecer línea base y escojo la primera opción. En caso no hayan usado todavía. Aceptar. Volvemos a formato, línea base y que figure la primera línea. Ya, ahí ya prácticamente ya está terminado tu trabajo, al menos ya estás aplicando gran parte de todas las herramientas, vinculaciones, tareas, recursos, línea base, tareas críticas, que es lo más esencial dentro de Project. Y así es como en el mejor de los casos deberían entregar el proyecto. Estos cambios que le he hecho te los voy a compartir. Y aparte te voy a pedir que más o menos para el día miércoles repases lo que has hecho. O sea, comentes, por ejemplo, compañeros, ¿qué tal? Voy a presentar mi proyecto, cómo lo llevaría a cabo si en algún momento lo vaya a realizar. Y comienzas a narrar. En la primera fase determiné las cuales voy a realizar entrevistas familiares y amigos el día lunes. Al día siguiente voy a hacer una información en redes sociales para poder saber qué piensan en internet. El tercer día voy a informar y vas narrando, ¿sí? Solamente narrar cómo realizarías desde la primera hasta la última tarea. Nada más. Y con eso ya sería lo último que el día miércoles su nota final. Ahí lo voy a guardar para claro, una pequeña narración. No creo que les demore más de 5 minutos narrar en base a lo que están realizando, los recursos que utilizaron, comentas las tareas, por qué de repente determinaste eso, qué personas están llevando esta tarea. Sí, preguntas en base a lo que has realizado. Bueno, ahí voy a guardarlo y te lo voy a compartir al final de la clase. Siguiente, vamos a ver el de Melanie. ¿Qué tal, André? Buenas noches. A ver, este es su proyecto de su compañera Melanie. Por ejemplo, acá en Melanie ya tiene las relaciones de las tareas.
Lo que sí de repente habría que ver cuál es el orden que está siguiendo. Por ejemplo, aquí hay una tarea que está en paralelo con otra. Si ella lo ha predeterminado así, está bien, no hay problema. Pero si no, hacerlo en cascada, una después de otra. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, habría que mover esta tarea a este día de acá. Y lo demás se retrasaría. A ver. No me deja mover. Bueno, por otro lado, los recursos. A ver. Es por eso que esta tarea se está saturando, ya que está utilizando ayudante aquí y ayudante acá. Y ambas están en paralelo. Por lo tanto, ahí hay un problema. Solución, vamos a acá quitarle estos días 3 de más, que creo que es por eso. Y ahora sí. Ya se solucionó el tema de sobrecarga. Y ahora sí ya están en una después de otra. No, por acá también. Acá también, entonces hay que quitarle este tiempo. Y ahora sí creo que ya. No, no, falta acá también. Y por acá 12. Ahora sí creo que ya está. Sí, ahora sí ya está una después de otra. Sí, mírenlo bien. Mírenlo bien, ya está prácticamente una tarea después de otra. Empieza una, termina otra y así sucesivamente. Por ejemplo, de su proyecto podemos ver que está empezando el día 18 y está terminando el día 22. Vamos a activar las tareas críticas. Ahí, por ejemplo, la única que no es crítica es la primera tarea. ¿Y por qué no es crítica? Porque todavía tiene plazo para poder darle más tiempo. Por ejemplo, el día 18, 20, 22, todavía tiene para aumentar el plazo de duración. ¿Sí? Por ejemplo, 2 días, no pasa nada. 3 días, ya en 3 días ya ahí sí. Si le agrego un día más, se va a mover toda la entrega final. Ya vamos a dejarlo ahí para variar. Y vamos a ver su hoja crítica, a ver su tarea, hoja de recursos, mejor dicho. A ver. Ya hay, por ejemplo, colocado ayudante. Está bien. Lo ideal obviamente es colocar nombre de personas. Pero bueno, ayudante y si fuera de repente necesario colocar el, el nombre entre comillas, entre paréntesis. Ahí coloco Ariana, base de sombra de ojos, producto, delineador, utensilios. Ya. Si de repente consideras relevante, recuerda que puedes agregar más elementos. Otro detalle que no comenté cuando vimos el de su compañera Lucero era el siguiente. En el diagrama de Gantt, todas las tareas tienen que estar relacionadas a una persona, ya que los productos o los materiales de por sí no van a realizar nada. ¿Sí? En la mayoría de casos, diría más del 90%, todas las tareas tiene que haber una persona que va a llevar a cabo esa tarea. Es como por ejemplo que acá en la última tarea yo coloqué por ejemplo base de sombras y crema hidratante y sin Ariana. ¿Sí? Base de sombras y crema hidratante. Entonces habría que preguntarse si esos dos productos de por sí se van a trabajar solos. ¿Sí? Imagina como que los dos van a realizar esa tarea. Entonces tiene que haber alguien a cargo. ¿Y quiénes son las personas que ha colocado? Solamente han sido dos. O Ariana o ayudante. O en su defecto ambas. Entonces ahí Ariana. Ariana va a utilizar la base de sombras y la crema hidratante. Y ese es por un lado. Por otro lado, el tema de cuántos elementos adicionales está utilizando por cada uno. Por ejemplo, ahorita lo estamos agregando por defecto, que es aquí. Hacer un clic acá y agregar qué elementos. Pero si de repente quisiera agregar más, por ejemplo, acá en base de sombras, solo se está utilizando uno. De repente quiero agregar 10. Entonces, lo ideal sería que lo agreguen así. Dentro de recurso, asignar recursos. Y aquí cambio las unidades. Por ejemplo, base de sombras, vamos a colocar 5 bases de sombra. El precio ya subió a 250. Asignar. Entonces ahora ya se está utilizando 5 bases de sombra. Ese es otro punto que también tienen que tener en cuenta. No solamente basta con seleccionar, sino discernir cuánto voy a utilizar para esa tarea.
Y como comentaba, que es lo que vamos a ver el día miércoles, una vez que has hecho todo esto bien, ya el informe te va a salir muy cercano a la realidad. Si bien de repente no salga perfecto, o sea, no te dé una cantidad, te diga por ejemplo que este proyecto te va a costar 500 soles o 1000 soles. ¿De qué depende que te dé una cantidad realista en que hayas utilizado bien los recursos, los precios que hayas colocado, cuánto se le va a pagar a cada persona y todo eso? Si has hecho, como decía, bien esa parte, el informe va a ser lo más realista posible. Si no lo has utilizado bien, entonces el informe no va a estar acorde con la realidad. No tendrías un- un- una cantidad exacta para poder en algún momento empezar este proyecto. Ya que de repente en recursos humanos colocaste que se le va a pagar 100 soles por hora y lo has utilizado en todo el proyecto. 100 por 8 son 800 soles. 800 soles por cada día. Multiplícalo por cada tarea. Y en informe te va a salir una cantidad de dinero que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces a eso me refiero. Tienen que hacerlo lo más detallado posible si es que quieren tener un informe real, un informe que al menos, si bien no esté 100% acorde con la realidad, pero lo más cercano posible, lo más parecido a que si en algún momento quieran llevarlo a cabo, ya tengan un sustento, una base para poder presentar. Por ejemplo, ahorita este proyecto de su compañera Ariana, ella ya podría presentarlo. Por ejemplo, de repente a un grupo de amigas, a ella misma, a sus familiares, en las cuales ya tiene una idea, ya tiene diseñado lo que podría, lo que necesita, los días que le va a tomar y cómo ha discernido para que pueda empezar este proyecto. Y lo mismo va para todos. Ya les quedaría un ejemplo. Al final, el día miércoles, les voy a compartir los proyectos de todos para todos, para que todos tengan una idea de si en algún momento quieren empezar un negocio, ya tienen las ideas de sus demás compañeros. Bien, vamos a compartirlos todos los proyectos para todos. Los voy a subir en un WinRAR, en un archivo comprimido cuando ya tenga los proyectos de todos sus compañeros. Ya podrían ahí ver sus proyectos de todos. Bueno, este es el de Melanie. Ahí están los cambios que acabo de hacer. También te lo voy a volver a reenviar para que si de repente quieras agregar algo más, modificar, ya tú misma lo hagas. Termina con el... Bueno, ya está activada las tareas críticas. Recuerda que es dentro de formato, dándole clic acá. Se agrego y ya se quitó las tareas críticas. Ya vamos a dejar activado. Y por último, la línea base. Nuevamente, ¿cómo agrego línea base? Proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Establecer línea base. Escojo cualquiera de las opciones, ya que no he utilizado ninguna. Vamos a utilizar la primera. Aceptar. Ahí le he hecho una fotocaptura cómo está el proyecto en ese momento. ¿Qué falta? Poder aplicarlo. Me dirijo a la pestaña de formato, línea base 1 guarda. Y así hasta ese punto es donde ya estoy recibiendo los proyectos, las tareas relacionadas, los recursos, definida cada tarea que se va a llevar a cabo. Sí, hasta ahí estoy recepcionando las tareas. Ahí te lo voy a volver a reenviar, como dije Melanie, para que si quieras agregar algo, modificar las fechas o retoques que les quieras dar, ya tú misma lo hagas. Por ejemplo, de repente en la primera quieres darle más tiempo, 3 días, entonces le agregas 3 días, ¿sí? Verifica todo eso para que tu exposición sea lo mejor posible. ¿Está bien? Ahí lo voy a guardar. Tercer trabajo de Roberto. A ver un momento. Ya, a ver, ahí está corte de tubería, ya. mm, ya nombre de recurso Jesús, Román. Ujú, ya, veo que decirlos por este lado está bien. Acá vamos a relacionarlo a la tarea 9. Ya lo demás está relacionado ya. Su proyecto de corte de tubería, ya. Bueno, acá tu proyecto es pequeñito, pero sí está bien hecho. Lo vas a llevar a cabo, por ejemplo, en un total de 4 5 6 y 3 9 días. En 9 días te va a llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo se llama? Colócale un nombre también si deseas. Acá en informe. Informe. No, disculpa. Proyecto, información del proyecto.
colocarle la información. De repente, de qué trata esto? Creo que era elaboración de una escalera, de una mampara, elaboración de algo. Él también le colocas en qué consiste. Por otro lado, ahora vamos a ver tu hoja de recursos. Hoja de recursos, acá está. A ver, Jesús, Jonathan, Roberto, John, Román, ya está, ahí está bien. Su trabajo del 100% y se le está pagando 3.90 la hora. Por ejemplo, ahí puedo ver que está multiplicando por 8, ¿no? 3 por casi 4 soles. Ujú, casi como 4, 4 soles, 4 por 8, 32, ¿no? Más o menos como casi 30 y tantos soles por día de trabajo. Ujú, con el calendario que se llama, a ver, que se llama Roberto. Ujú, ahí estás utilizando un calendario creado por ti, lo cual está bien. Y en la parte de abajo te faltó colocar los precios de cada producto. Por ejemplo, cuánto está la tubería. Acá, por ejemplo, la unidad. Acá puedes colocar unidad, UD, la unidad del tubo, biselado también, si es que está en unidad, corte de PVC, perdón, cortador de PVC, ya ponchadora, mm, claro, la unidad, una ponchadora, un corte, por acá una ponchadora y cantidad de tuberías cortadas, cantidad. Tuberías cortadas nada más sería, ya que la cantidad nosotros la predeterminamos en el proyecto. En el proyecto donde nosotros colocamos 3 4 5. Solamente sería tubería cortada. Si es que fuera un recurso, ojo, no estoy muy seguro, pero si lo has colocado como recurso es porque debe ser, es un recurso. Entonces acá habría que colocarle los precios de cada recurso que estás utilizando. Y en el diagrama de Gantt, ya acá ya entiendo que los he hecho con las tareas. Corte de tubería el primer día. Segundo día o segunda actividad de biselado. Al siguiente día armar con la tubería. Y por último etiquetado o embolsado y encajado del material requerido. Si de repente te pareciera que necesitas más tareas, lo puedes agregar. Como por ejemplo, primer día podrías colocar compra de material. Por ejemplo, eso no has especificado. Primer día, compra de material. Puedes agregarlo. Último día, presentación o colocación de lo que has elaborado. Sí, más o menos ahí son tareas que no has colocado y sería bueno que las coloques, ya que es parte del proyecto, ya que el proyecto inicia desde la fase en la cual has buscado los materiales. Y eso no has colocado. ¿Cómo lo podrías agregar? Así. Clic derecho, insertar tarea. Entonces acá tienes una tarea nueva. ¿Cómo se va a llamar? Compra de materiales. Ya que más o menos sí entiendo un poco el proceso. Ya que como les comenté, mi papá dice como somos pocos, pero como... Claro. Más o menos como te comenté, mi papá trabajaba en un taller y más o menos entiendo el proceso. Lo que él hacía es primero planificar, hacer un presupuesto, creo que por ahí empezaba, hacer un presupuesto con el cliente de cuánto más o menos le va a costar. Pero eso del presupuesto era solamente netamente el precio de cuánto va a costar, pero no era un presupuesto en el cual sea un diagrama de cuánto tiempo le va a tomar. Siguiente día, compra de materiales. Al siguiente día, yo una vez que ya tenía el dinero, iba a comprar los materiales. Se dirigía a tiendas como Acero Arequipa a comprar todos los materiales. Y ese mismo día, a los trabajadores, como a mí, cuando no tenía nada que hacer, me mandaba a limpiar el fierro. Tenía que estar con mi trapo de wipe o trapo industrial, quitándole la grasa. Y era más fácil quitarle la grasa que quitarle el óxido, porque si el material estaba a buen tiempo y en invierno se oxida, y quitarle con lija es más tedioso. Entonces, lo ideal es quitarle solamente la grasa a las barras, utilizaban todo tipo de material. Siguiente día, una vez que ya había terminado de limpiar la grasa, ya empezaba a cortar. Comenzaba con la cortadora a cortar todas las piezas para armar, por ejemplo, una escalera, una reja, X cosa que hacía. Una vez que terminaba de cortar, al día siguiente dibujaba. A veces dibujaba en una mesa o a veces lo he visto dibujar en el piso. En el piso dibujaba lo que iba a elaborar. No lo hacía uno, lo hacía entre dos, tres personas y ahí comenzaba a armar. Más o menos se daba una idea. Siguiente día, armar todas las piezas. Si a veces la armaba ahí o a veces la armaba en el lugar mismo, dependiendo del tamaño. La mayoría de casos lo armaba acá en el taller y ya lo llevaba todo armado solamente para colocar.
Armaba por ejemplo, la escalera. Siguiente día, llevarlo a la colocación. Entonces, una tarea de colocación de la escalera, por decir. Colocar la escalera. Presentación. En ese grupo de repente lo podrías colocar como presentación y dividirlo en tareas. Como por ejemplo, soldar, pintar, masillar. Y de repente alguna tarea más que quieras incluir también lo puedes hacer. Y esa ya sería de repente la última tarea, el último grupo de tareas, la colocación o presentación de todo lo demás. Dice, ajá, claro, es como un diagrama de flujo. Ujú, claro, y más o menos te he narrado lo que ha sido mi percepción el trabajo de mi papá cuando tenía el taller. Ahí había proyectos que se demoraba a veces un mes, más se demoraba dos, dependiendo de lo que le hayan solicitado elaborar. Pero siempre lo he visto empezando por eso. Dice que lo debo. Ujú, claro, lo debes desglosar lo más minucioso posible. Ujú, por ejemplo, ahorita está, creo, agrupado en grupos, ¿sí? Más o menos corte, por lo menos lo que ya te comenté, ahí te habría dado una idea, más o menos, que no has considerado como la compra de materiales, presentación, colocación. Entonces ya puedes discernirlo más. Como te decía, para agregar más tareas, aquí, donde están los números, clic derecho, insertar tarea. Como también tienes de eliminar tarea. Ujú, ahí está, chévere, Robert. Insertar tarea y agregas las tareas que de repente no hayas considerado. Y ya las vinculas. Si ya sabes cómo vincular una después de otra. En el caso que quieres hacerlo en cascada, una después de otra. Y ya más o menos ya me gustaría ver el día miércoles con esos cambios tu proyecto. Considerando esos puntos y lo que te falta es los costos. Luego lo de las tareas críticas, que es lo del día de hoy. Visualizar cuáles son críticas, cuáles no. Eh, la línea base. Sí, proyecto, establecer línea base. La primera, ya que no se ha aplicado todavía en este proyecto, aceptar. Formato, línea base y aplico esa línea base. Nada más. Hasta ahí estoy pidiendo lo que lleguen. Hasta ese punto estoy pidiendo que lleguen en el proyecto. A ver, ya. Ahí voy a guardarlo, aunque no le he hecho muchos cambios, pero también te lo voy a reenviar. Ya. Siguiente, a ver, ya tengo tres. ¿Alguien más ha enviado su proyecto? Coméntame, por favor. Es bueno que lo envíen para revisar así como lo estamos haciendo ahora con ustedes, para que ya el día miércoles ya esté mucho mejor elaborado. Entonces les pregunto a los demás. Bueno, ya vi de Melanie, ya vi de Roberto y ya vi de Lucero. Les pregunto a Malú, Renato, Marisol y André. ¿Han avanzado algo? Porque ya el día miércoles estamos terminando. Ya sus demás compañeros ya tienen una idea ya. Ya les falta prácticamente retoques. Retoques finales para el día miércoles. Pero les pregunto a ustedes tres que, que todavía no he visto su avance. Como digo, me gustaría verlo. Lo pueden enviar en caso hoy día. Si no, ya sería el mismo miércoles. Para poder ver los arreglos que de repente no hayan considerado. Bueno, ahorita voy a hacer la primera pausa. ¿Sí? Nos vemos de 5 minutos para tomar agua. Dice, profe, que se lo he hecho esto. Sí, lo puedes enviar para revisar. Si lo puedes enviar ahorita, bacán. Me gustaría que lo envíes ahorita para poder revisarlo ahorita. Para que tengas un mejor panorama. Ujú. Bueno, primera pausa, chicos. 5 minutos de break y volvemos. Ya, a ver, continuamos. Allí voy a compartir el último Kahoot del módulo. Ah, no, porque lo recuerdan con cariño. En base a lo que estamos viendo el día de hoy. A ver, ya. Ahí lo compartí en el chat. Y el último del módulo. A ver. Había ido por el termómetro a ver si se me había pasado el malestar.
A ver. ¿Cuántas tiene? 9 preguntas. A ver, el último. Versión final. A ver. Tareas críticas y línea base. Las tareas críticas están representadas por tareas que se tienen que cumplir en el tiempo determinado. Parece un juego de palabras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Más verdadero que yo. ¿Verdadero? Ujú, correcto. Si las tareas críticas o las tareas que yo les cambio el tiempo en el cual se ha estimado, variaría o cambiaría todo mi plazo final, mi plazo de entrega final. Siguiente, tarea, pregunta 2. En Project, una tarea se considera ruta crítica cuando cumple una de las siguientes condiciones. No tiene margen de demora, se establece que la tarea comienza o que finaliza después de una fecha, no tiene fecha fin o no está delimitada. ¿Cuándo se considera la tarea crítica o ruta crítica en este contexto? ¿Cuáles son las siguientes condiciones? No tiene margen de demora, ya que si no tuviera, si tuviera margen de demora, bueno, ahí sí ya cambiaría todo. Recuerden que si colocamos que las tareas ya están terminadas, así, por ejemplo acá el proyecto de su compañero Roberto, acá, por ejemplo si le coloco que todas las tareas ya se han culminado, tarea al 100%, ninguna tarea ya sería crítica, ya que ya están terminadas, ya están en 100%. ¿Y qué representa? Marcar las tareas seleccionadas completadas. Y como ya están completadas, ya se llevaron a cabo, ya no pueden ser tareas críticas, porque no cambiarían en lo más mínimo. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué color están asignadas las tareas críticas? Ya que solamente hay dos colores, o es rojo o es azul. Pero ojo, esos colores son en su defecto. Tú no puedes escoger otro tipo de color, pero en su defecto o es rojo o es azul. Entonces, ¿de qué color es? Rojo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ujú. De color rojo son las tareas críticas. Siguiente. Pregunta 4. La línea base nos sirve para poder observar los cambios que hay en la fecha si hubiera alguna alteración, verdadero o falso. Justo lo que acabamos de ver hace un momento, en la cual nos sirve para ver los cambios, las alteraciones, las modificaciones que se han realizado en un punto del ejercicio. Entonces, verdadero. Siguiente. 5. ¿Cuántas líneas base se puede agregar? Ahí, ¿recuerdan cuántas eran? 12, 13, 11 o 15. ¿Hasta cuántos tipos de línea base se podían agregar? Estamos de acuerdo que 11, ya que habían empezaba con la línea base 0 y terminaba con el número 10. ¿Sí recuerdan? A ver, formato, no, disculpen, proyecto, establecer línea base. ¿Y cuántas tengo? Desde la número 0 hasta la número 10.
Ya disculpen la interrupción, sino que había dejado la puerta de mi otro cuarto abierto y cuando la dejo el perrito entra y se sube a la cama y tengo que dejar cerrado, se me ha pasado. Bueno, entonces tenemos 10 más un tipo de línea base. Siguiente pregunta. Pregunta 6. Para visualizar la ruta crítica, ¿cuál es el orden? Menú vistas, otras vistas, más vistas Gantt, menú vistas, otras vistas, proyecto Gantt, menú vistas, otras vistas, diseño Gantt, o menú vistas, otras vistas, más vistas y Gantt detallado. Ese de Gantt detallado no hemos visto ese tipo de visualización. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo sería el Gantt detallado? Recuerden que aquí dentro de diagrama de Gantt tengo varios tipos de vista del proyecto. Solamente que nos hemos centrado en dos, que ha sido el diagrama de Gantt y la hoja de recursos. Son los dos que hemos visto, pero hay más. Por ejemplo, calendario, diagrama de red, escala de tiempo, formulario de recursos. Hay un montón, hay un montón. Solo que hoja de recursos y la vista por defecto diagrama de Gantt son las más utilizadas o las más útiles dentro de todo el proyecto. Ah, y la que mencionaba era esta, diagrama de Gantt y, no, disculpen, dentro de vista, otras vistas, más vistas y el diagrama de Gantt, ¿dónde estás? Gantt detallado. Siguiente. 7. Una tarea deja de ser crítica cuando está marcada como completada. Ahí está justo lo que acabo de mencionar. Cuando una tarea deja de ser crítica, cuando ya se ha marcado o se ha determinado que esa tarea ya se llevó a cabo, o sea que ya está en su 100%. Si tú has colocado que está al 100%, entonces ya esa tarea terminó, culminó, finito. Entonces, una tarea deja de ser crítica cuando está marcada completada, verdadero. Pregunta 8. Para visualizar la línea base. Proyecto establecer línea base, proyecto borrar línea base, proyecto establecer, vista establecer. ¿Sí cuál es la ruta? A ver, proyecto está dentro de nuestra pestaña de proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Ese es el orden. Proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Entonces, proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Y por último la pregunta 9. Ah, esta es de la diapositiva que no comenté, el caso de TikTok, que es más conocido en China como Douyin. Es el nombre que tiene esa plataforma o esa aplicación, ya que se dividió en dos, en teoría de dos empresas, ya que como saben China no se lleva bien con Estados Unidos. Eso lo has podido ver en los celulares, los Huawei, cuando se salieron del pacto de Google. Ya no fabricaba sus sistemas operativos y tantas cosas más. China, bastante la cuarentena era el temor que había, que se decía que iba a haber una guerra. Pero sucedió lo de la cuarentena y ya todo el mundo se olvidó de los problemas que había entre China y Estados Unidos. Entonces, en vista de tal problema, la empresa de Douyin creó otra empresa que solamente se ocupe de América del Sur y del Norte. Y ese lugar se llamó TikTok. Pero al otro lado del mundo lo llaman Douyin. Bueno, a ver. No, la pregunta que más han equivocado ha sido la pregunta número para visualizar la línea base. ¿Cuál es el orden? Línea base, proyecto, establecer línea base, establecer línea base. Esa es la pregunta que más se han equivocado. Solamente dos han marcado bien. Bueno, continuemos. Eh, este ejemplo de líneas base y proyectos también se lo voy a compartir
como plantilla 3. Ahora lo veo ahora como plantilla 3. Los otros proyectos que tengo, como el de Lucero, Melanie y Roberto, se los voy a reenviar personalmente a su WhatsApp. A ver, plantilla 3. Ya. Bueno, ahí Melanie ya, disculpen, ahí Marisol ya nos comentó. ¿Lo llegaste a enviar, Marisol? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, me falta ver de Marisol, de Daisy, que no se conectó diciendo. Ya, bueno, avánzalo, no te descuides. Ya de repente me lo envías más tarde o ya mañana para decirte cómo va. Ya. Renato y André, ¿cómo va su trabajo, chicos? Coméntame, por favor, cómo va. Si lo tienen, me gustaría que lo envíen. De repente compartir pantalla o coméntame qué tanto han avanzado, ya que esa es la nota final, la que tiene más peso. Sí, comenta por favor, André y Renato. Ay, Malú también, ¿verdad, Malú? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Has avanzado algo, Malú? Recuerda que la parte más pesada es la de la hoja de recursos. Sí, hoja de recursos. Clic derecho, hoja de recursos, aquí, donde llenas todos los materiales que vas a requerir en tu proyecto. En el caso de tuyo, colocaste, si no me equivoco, juguería. Entonces aquí colocas todas las personas que vas a requerir, materiales, licuadora de repente. Por ejemplo, ¿qué podemos colocar? A ti misma, María Luisa. ¿A quién más? De repente una compañera, un compañero más de trabajo. Por ejemplo, vamos a colocar a Carmen. Materiales, licuadora, de repente vas a utilizar vasos, colocas acá unidad, cuántos vasos vas a requerir, de vidrio, de repente vasos de vidrio. Ya tú ves cómo lo planteas en base a tus materiales. ¿Está bien, Malú? ¿Estás ahí, Malú? Malú. Bueno, en el caso de Renato y André, ¿cómo van? Coméntame, ya que de esto depende su nota final. Renato y André. Ya que el de Roberto ya está encaminado. De Melanie retoques. De Úrsula de la misma manera. Disculpen, de Lucero. Ah, me falta Úrsula, ¿verdad? Disculpa, me he olvidado. Úrsula también. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu proyecto? Dice Úrsula, ya estoy. Ya. Sí, estás avanzando más o menos, ya tienes un panorama general.